Entonces, nos habíamos quedado en esto que era la secuencia de Corea, ¿no? Habíamos visto que Helicobacter pylori no podía producir una serie de enfermedades. ¿Se me escucha? Ya, gracias. Entonces, vamos a continuar. Mire, habíamos hablado que Helicobacter pylori era una bacteria tan minúscula, tan microscópica, que podía producir mucho daño a través de diferentes mecanismos, ¿no? Y que habíamos visto también que la gran mayoría de nosotros, el 80%, teníamos bacteria, estábamos colonizados, quiere decir que tenemos la bacteria, pero no estamos infectados. Cuando decimos que estamos infectados, cuando ya tenemos síntomas, ya está produciendo daño. Entonces, la fase de colonización era la primera fase, la fase de persistencia a través de sus flagelos, de su actividad ureasa positiva, era la segunda fase, y la tercera fase era la fase de inducción de daño, ¿no? Donde a través de sus genes oncogénicos, el Helicobacter pylori podía producir, pues, cáncer. También habíamos hablado algo de esto, ¿no? De lo que habíamos visto, cómo el Helicobacter pylori podía producir cáncer, pero que esta secuencia que nosotros llamamos secuencia de Corea, pues no era una secuencia absoluta. No es que todos los que tengamos Helicobacter vamos a producir cáncer. Hemos visto que alrededor del 2 a 5% van a llegar a cáncer, no todos. Y va a depender de muchos factores, ¿no? Va a depender de la historia genética del paciente, de las lesiones preneoplásticas que puedan haber tenido, de su activación de genes oncogénicos. Entonces, esta secuencia de Corea es como se produce, como el Helicobacter pylori puede llegar a producir cáncer, pero no es una secuencia absoluta. ¿Por qué es importante el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori es una bacteria que puede producir múltiples enfermedades. Uno, la gastritis, ¿no? La gastritis asociada al Helicobacter pylori, que es una gastritis crónica no atrófica, ¿no? La atrófica es otra, la no atrófica. Úlcera gástrica duodenal está relacionado con el linfoma mal de bajo grado. Hay dos tipos de linfoma, el linfoma mal de bajo grado y el linfoma mal de alto grado. El mal de bajo grado es el que está relacionado con el cáncer gástrico. Y este es el único linfoma que no necesita tratamiento quirúrgico ni quimioterápico, solamente necesita un tratamiento erradicador contundente para poder eliminar estas células en el plasma. También hemos visto que puede producir adenocarcinoma gástrico. Miren las prevalencias de las lesiones que produce el Helicobacter pylori. Entonces son prevalencias altas, ¿no? El Helicobacter pylori hemos visto que puede producir, uno de los principales es la gastritis. Esta gastritis puede estar en el antro, puede estar en donde están las células D y las células G, puede producir gastritis a nivel del fondo y cuerpo, donde están principalmente las células parietales, puede producir gastritis en todo el estómago, que se llama la pangastritis, ¿no? Estas gastritis, si están asociados al Helicobacter pylori, pueden evolucionar en su progresión. Hemos visto que puede llegar a úlcera, metaplasia, displasia, finalmente cáncer. Miren, esta es una célula parietal normal, ¿ya? La capa de moco es todo este alrededor donde existen células parietal. La capa mucosa es esto, la capa de moco. La capa submucosa es esta que está por debajo, y la capa muscular es esta que está por atrás. Entonces, ¿dónde vive el Helicobacter pylori? Vive en esta capa, en la capa de moco, porque la capa de moco es una capa que puede estar llena de carbohidratos, de proteínas polipeptidoglucanos, puede estar de urea, que es el principal alimento del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, estas bacterias viven acá en la luz de la capa de moco. Cuando nosotros veamos unas biopsias, vamos a ver cómo esta capa de moco está carcomida. Come acá, levanta su morrito, ¿no? Como los gusanos, como estas bacterias de tierra que hacen su hueco y escarban y dejan pequeños
morritos, igualito hacia Helicobacter pylori, como vamos a ver más adelante. Hemos visto también que está relacionada con la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. En el caso de la úlcera duodenal, la gran mayoría tienden a ser benignos. En el caso de la úlcera gástrica hay un gran porcentaje, alrededor de 25%, que pueden hacer cáncer gástrico. O sea, de estas dos úlceras, la úlcera gástrica es la que tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer. Está relacionada con dos tipos de cáncer, ¿no? El adenocarcinoma gástrico y el linfoma mal de bajo grado. Otra vez, la secuencia de Orea. Helicobacter pylori, colonizado, gastritis superficial, profunda, crónica trófica, metaplasia, displasia, finalmente cáncer. Se ha reconocido que el Helicobacter pylori es un carcinógeno tipo 1. ¿Por qué? Porque tiene genes oncogénicos. Estos genes oncogénicos están presentes en todas las bacterias, pero no se activan en todas. Para que estos genes oncogénicos se activen, deben haber otros factores que puedan favorecer la activación de estos genes oncogénicos. Por ejemplo, es una biopsia de un linfoma, ¿no? Los linfomas están expensas de las células, son los monocitos, mononucleares. Esta es una célula mononuclear normal, esta es otra célula mononuclear normal. Pero miren, esta célula es una célula que está entrando en mitosis, pero no es una mitosis uniforme, 50-50, sino hay células diformes, igual acá. Entonces, a esto se llama linfoma mal de bajo grado. El Helicobacter pylori no tiene una forma específica de presentación. Hay síntomas que me van a decir que probablemente sí hay Helicobacter pylori. Y estos síntomas son la distensión, las flatulencias, los eructos, el mal aliento. Cuando estamos en consulta de mono y vienen por gases solamente el paciente, los gases son bacterias que son producidas por bacterias o parásitos. Los órganos por sí solos no producen gas, ¿no? Al produce gas, la flora intestinal, de repente por una alteración en la secreción pancreática, en la secreción biliar, la presencia de parásitos y la presencia de bacterias. Entonces, una de las causantes más importantes de estos gases es el Helicobacter pylori. ¿Cómo diagnosticamos el Helicobacter pylori? Hay varios métodos diagnósticos, métodos directos y métodos indirectos. En orden de importancia, los métodos directos en los cuales nosotros vamos a tomar una muestra son los que tienen mayor rendimiento diagnóstico. La biopsia es el patrón de oro para el diagnóstico de Helicobacter pylori. El cultivo no lo hacemos en Cusco, creo que en el Perú en 1 o 2 lugares lo hacen, porque es bastante caro. Significa tomar una muestra por endoscopía al paciente y ponerlo en un medio de cultivo, ¿no? Y ese medio de cultivo va a crecer la bacteria y va a decirnos a qué va a responder esta bacteria. El test de la ureasa, también el test de la ureasa es un método directo. Tomamos una muestra de la endoscopía y lo ponemos en un medio reactivo. Y este medio reactivo, si es positivo, va a virar de color. Si es un color naranja, normalmente va a virar a un color fucsia. Y los métodos no invasivos son los que tienen menos rendimiento diagnóstico, son el test serológico y el test del aliento. El test del aliento básicamente se basa en una propiedad del Helicobacter, que es su actividad ureasa positivo, ¿no? Ahora vamos a ver en un gráfico cómo es este test del aliento. Entonces, miren ustedes cuál es el rendimiento diagnóstico de cada una de estas pruebas, tanto de la biopsia como del test de la ureasa, el test serológico. Recuerden ustedes cuando les mostré la anterior célula, ¿no? Es una célula parietal normal. Esta es otra célula parietal, esta es la capa de moco donde están sus células parietales. Por debajo está la submucosa donde están los vasos sanguíneos y por acá atrás va a estar la capa muscular. Hemos dicho que el Helicobacter pylori vive en la capa de moco. Miren, todos estos negritos que ven acá al interior, a la luz de esta célula parietal, son Helicobacter pylori. Y fíjense, por ejemplo, acá todavía hay capa de moco.
pero a este lado prácticamente ya no hay capa de muco, ya se lo ha consumido todo la bacteria. Así se ve en la biopsia la presencia de Helicobacter pylori. Esta es otra tinción Kienza. Y también vemos hacia la luz pequeñas bacterias coloreadas de color azul. Esta es otra coloración naranja de acridina. Esta es la célula parietal con sus células parietales. Y todo esto fosforescente que está hacia la luz, dos cositas, son el Helicobacter, lo propio en esta otra muestra, ¿no? ¿Cómo es el test de la ureasa? El test de la ureasa, ¿en qué consiste? Nosotros durante la endoscopía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una biopsia. Esa biopsia lo vamos a poner en este reactivo que ustedes ven, en esta bolita, contiene urea, un reactivo. Normalmente es de color naranja, ¿no? Pongo yo acá la muestra y espero 5 minutos. Si la bacteria tiene Helicobacter pylori y esa biopsia contiene bacteria, entonces va a generar una reacción química en este reactivo, ¿no? Va a desdoblar el amoníaco y CO2 y ya no va a ser un medio ácido, sino va a ser un medio alcalino. Y ese cambio del pH se va a manifestar por un cambio en la coloración, de tal manera que ya no va a ser naranja, que es lo normal, sino va a ser fucsia. Entonces diré que se ha habido Helicobacter porque se ha producido la reacción química. ¿En qué consiste el test del aliento? Nosotros al paciente le vamos a dar una pastilla. Esta pastilla contiene urea, una cápsula marcada por un carbono 13, que es un gas volátil. Entonces yo le doy al paciente que tome la pastillita, voy a esperar unos 20, 30 minutos en estómago vacío, que la pastilla se libere, y al liberarse va a liberar la urea, ¿no es cierto? Si mi estómago tiene Helicobacter, entonces ¿qué va a hacer? Va a convertir esa urea liberada en amoníaco y CO2. Pero no es cualquier CO2, es un CO2 marcado por carbono 3. Entonces, cuando el paciente yo le haga soplar un dispositivo, al exhalar va a salir precisamente el CO2 marcado por carbono 13. Y esto lo colocamos en una máquina que detecta este carbono 13 y me dice si ha habido o no ha habido desdoblamiento de la bacteria. Como acá, ¿no? Le doy la pastilla, espero 10 a 15 minutos, le hago soplar el dispositivo, exhala y lo mido en esta máquina. Y ahí me va a dar los valores de referencia. Antes se decía que nosotros debíamos tratar a todas las personas que tenían Helicobacter pylori. Pero eso que ha llevado, cuando recién se había diagnosticado el Helicobacter pylori, y esto hacía que hayan varios problemas, y sobre todo porque estaba relacionado con el cáncer gástrico, ¿no? Entonces empezaron a tratar a todo el mundo que encontraban Helicobacter pylori. ¿Y qué pasó? Entonces las personas empezaron a tener resistencia, bacterias más resistentes. Cuando las terapias empezaron recién con el descubrimiento por estos científicos, hace más o menos 80 años, las terapias eran duales, un gastroprotector y un antibiótico, ¿no? Y era suficiente y eliminaba la bacteria casi al 100%. Ahora estamos en terapias cuádruples, 3 antibióticos y un protector gástrico, y hasta terapias quíntuples. ¿Por qué? Porque se ha generado una resistencia bacteriana a lo largo de todos estos años. Por eso es que las terapias de primera línea están fracasando y ya no tienen tasas de erradicación del 100%, sino han bajado al 70, 60%. Entonces, ahora se dice que no debemos tratar a todos, solo debemos tratar a aquellos que tengan Helicobacter pylori y que tengan algunas indicaciones. Por ejemplo, que tenga úlcera péptica. Sí o sí tengo que tratar, porque se ha visto que si yo no elimino la bacteria, entonces no se va a poder eliminar también al Helicobacter o la úlcera, va a haber recurrencia. Personas que tengan antecedente o diagnóstico de linfoma gástrico mal de bajo grado. Pacientes que hayan sido operados por un cáncer gástrico. Pacientes que en la biopsia se evidencian lesiones preneoplásicas como atrofia, metaplasia, displasia. El resto de pacientes, solamente si es muy necesario, debemos tratar.
si hay sintomatología. Si tiene síntomas dispépticos y los síntomas no mejoran con los antiácidos, debemos tratar. Igual en el reflujo gastroesofágico. Entonces, miren, este es un estudio comparativo donde dice, ¿no? Las personas que tienen Helicobacter pylori y que tienen úlcera duodenal o gástrica tienen mayor porcentaje de remisión. Pero si yo acá le elimino el Helicobacter pylori, su tasa de remisión va a ir disminuyendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a evitar que vuelva a aparecer, va a favorecer la cicatrización y va a evitar que vuelva a aparecer la úlcera. Miren, dice acá, recurrencia de úlcera. Una persona que tiene Helicobacter que no ha sido eliminada, un 62% de probabilidad. Se quiere decir que más hay alta probabilidad de que vuelva a tener úlcera. A una persona que no ha tenido Helicobacter, ha tenido Helicobacter, pero que le hemos eliminado, su probabilidad de que recurra a tener úlcera es de 2.4, bajísimo. Igual en la recurrencia del sangrado. Si un paciente ha sangrado por una úlcera y tiene Helicobacter y no le trato, tiene una probabilidad de casi el 40% de volver a tener hemorragia por úlcera. Frente a una persona que ha tenido bacteria que yo le he tratado, la posibilidad es casi nula, ¿no? En el linfoma mal de bajo grado es la terapia erradicadora a altas dosis, porque es ya lesiones neoplásicas. Y dice, se consigue la erradicación en el 75% de los casos. Casi todos van a mejorar, a muy pocos van a tener terapia coadyuvante con quimioterapia. Entonces, para yo elegir el antibiótico, yo debo decir, debe tener la dosis adecuada, no es cualquier antibiótico, que tenga mejor penetración en el lugar donde se ubica la bacteria. Todos los antibióticos utilizados son amoxicilina, claritromicina, tetraciclina, furazolidona, levofloxacino, tinidazol, metronidazol, bismuto. Y de los protectores gástricos, el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol. Miren, antes solamente teníamos tasas duales, amoxicilina y IBP, un omeprazol. Y su tasa de erradicación antes era casi el 100%, 99%. ¿no? Miren ahora su tasa de erradicación de esto, 40%. O sea, no se elimina la bacteria con terapias duales, por eso que ya no se utilizan. Terapias triples, como por ejemplo la ranitidina, bismuto, claritromicina, tienen también deficiencia en sus tasas de erradicación. Se considera ahora como terapia estándar el omeprazol, amoxicilina 1 gramo por día, 2 veces al día, y claritromicina 500 miligramos 2 veces al día, 10 a 14 días, ¿no? Aunque ahora el último consenso, debido a que ha habido tantas tasas de resistencia, se prefiere usar 14 días. Miren, ¿qué hacen estas terapias erradicadoras? Van a permitir erradicar primero el Helicobacter pylori, van a permitir erradicar las úlceras asociadas al Helicobacter pylori. Va a favorecer la cicatrización de la úlcera a las 8 semanas, ¿no? Todas las personas que han recibido terapias triples, omeprazol, amoxicilina, claritromicina, omeprazol, metronidazol, claritromicina, omeprazol, amoxicilina, claritromicina, todas han demostrado que favorece la cicatrización de las heridas. Entonces acá lo que se ve que dice que los pacientes que reciben terapias triples tienen más altas tasas de erradicación que los que reciben terapias dobles, ¿no? Miren acá, omeprazol, amoxicilina, claritromicina erradica un 95%. En cambio, solamente la amoxicilina y la claritromicina en un 25%, ¿no? Igual acá. Entonces tiene que haber un inhibidor de bomba. ¿Por qué se utiliza el inhibidor de bomba? Porque al darle un inhibidor, yo voy a alcalinizar su estómago, y al estar alcalino, el antibiótico va a actuar o va a penetrar de mejor manera. Por eso se utiliza. Ya han visto en el estudio anterior que no han utilizado un inhibidor de bomba en el segundo grupo,
A pesar de que han tomado 2 antibióticos, su tasa de erradicación es bastante baja, porque obviamente los medicamentos no han actuado al 100%, porque los antibióticos no actúan en medio ácido. Por eso es que se utiliza el omeprazol. Otras alternativas, dice, bloqueadores H2 como la ranitidina, tetraciclina, furazolidona. Otra alternativa, omeprazol, bismuto, tetraciclina, furazolidona. Se dan cuenta que miren cuánto cuesta ese tratamiento. Los que ustedes ya hayan tomado ese tratamiento cuesta alrededor de 500 soles. Es bastante caro, sin contar los efectos adversos que produce náusea, vómito, diarrea, gases, dolor de barriga, altera la flora intestinal. Algo que nosotros hubiéramos podido prevenir solamente lavándonos las manos, comiendo en lugares saludables, frutas y verduras adecuadamente lavadas. Se ha podido prevenir, ¿no es cierto? Pero no se ha prevenido. Hola. Sí, se le escucha, doctora. Ay, que se me colgó, no sé, estoy medio mal. Entonces, eso es importante que lleven de esta clase, más que aprender nosotros cómo tratar el helicobacter, cómo detectar el helicobacter. Ustedes cuando salgan de la universidad van a ir a hacer vuestro serum. La idea nunca es ir a tratar, la idea es siempre ir a prevenir. A veces muchos médicos se ofenden. No he estudiado tanto para que yo vaya a estar haciendo medidas de prevención. Eso lo deben hacer las enfermeras. Pero dense cuenta solo con esta clase cuánto uno puede ahorrar, cuánto uno puede prevenir solo con una charla preventiva, solo con ir a supervisar su casa, solo con enseñarle medidas higiénico-dietéticas. Se ha podido prevenir hasta el cáncer. La idea no es tratar el cáncer, no, la idea es prevenir que ese paciente llegue al cáncer, ¿no es cierto? Entonces, es de esta clase, eso debe quedar. Más que preguntarles cuáles las terapias de cuarta línea, cuál es la tasa de resistencia, es saber cómo yo debo prevenir. Eso es lo que me va a quedar de esta clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, doctora. Muy bien. Vamos a pasar a la otra clase que me quedó pendiente, que yo me había salteado, que eran los signos y síntomas gastrointestinales. Doctora. Dígame. Una preguntita. Sí, ¿Cuál es la prueba que más se usa acá en Cusco? ¿Para detección del Helicobacter? Sí. Depende de la edad. Un factor, un criterio para decidir tal o cual prueba es la edad. Es una persona mayor de 40 años, la edad de prevención de cáncer gástrico es a los 40 años. Tenga o no tenga síntomas, debe hacerse endoscopia de forma preventiva, ¿no? Y en ella lo ideal sería hacerle un test del aliento. En personas menores de 40 años, niños, adolescentes, tienen alta probabilidad por la prevalencia de tener Helicobacter pylori, pero tienen menos posibilidad de estar haciendo cáncer gástrico. Entonces, en ellos se prefiere hacer pruebas no invasivas, entre ellas el test del aliento. Entonces, va a depender mucho de la edad y de la sintomatología del paciente. Obviamente, el patrón de oro para diagnóstico de Helicobacter pylori es la biopsia, porque el resto, los test serológicos, los test del aliento, pueden tener falsos positivos, así como falsos negativos. Por ejemplo, el test del aliento, si yo le hago un test del aliento a un paciente joven que no tiene factores de riesgo, no tiene síntomas de alarma, pero ha estado consumiendo de repente la semana pasada, le han dado un antiácido en la farmacia, o ha estado tomando antibiótico, o ha estado tomando analgésico, lo más probable es que ese test del aliento salga negativo. Para yo hacer el test del aliento, el paciente debe estar entre 15 días mínimo y máximo un mes sin haber consumido
antibióticos, analgésicos, corticoides, antiácidos. Ya consumió en ese periodo de tiempo, hay mucha probabilidad de que salga negativo. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Ahora vamos a algo de esto, ya habíamos hablado la primera clase cuando hablamos de historia clínica, habíamos mencionado algunos síntomas propios de la boca, del esófago, síntomas gástricos, síntomas intestinales, ¿no? Ahora vamos a ahondar un poquito más en cada uno de estos síntomas. Una causa muy frecuente de consulta es náuseas. Las náuseas es un problema incluso de salud pública, ¿no? Las náuseas, como van a ver acá, y los vómitos no siempre van a tener una causa gastrointestinal. Muchas veces van a tener una causa extraintestinal o central o vestibular, ¿no? Entonces, esta náusea, cuando nosotros hablamos de la náusea es simplemente una sensación de querer vomitar, la cual en algunos casos va a terminar en vómito por una contracción abdominal y torácica, y en otras veces no va a terminar en vómito. Para que se produzca esta náusea, va a generar un movimiento brusco, involuntario, enérgico de toda la musculatura abdominal y la musculatura torácica, que va a producir una expulsión del contenido gástrico intestinal y relajación y apertura del fondo gástrico, produciendo la expulsión involuntaria, incontrolable del contenido gástrico. Eso se llama, esa contracción abdominal se llama arcada, y esa expulsión involuntaria se llama vómito. Hay mucho que diferenciar. Muchas veces los pacientes vienen y te dicen, estoy vomitando. ¿Y cómo es ese vómito? ¿Tienen náusea? Y ellos están así todo el rato, ¿no? Escupiendo afuera. Está con náuseas y eso para ellos es vomitar. Vomitar tiene que haber las tres cosas. Tengo que yo tener esa náusea me tiene que generar una arcada, y esa arcada me tiene que producir el vómito, y es un acto involuntario que yo no lo puedo controlar. Estoy segura que el 100% de ustedes en algún momento ha tenido un vómito, ¿no? Y no es un acto voluntario. Hay que mucho diferenciar de esto, porque los pacientes dicen que tienen vómito y no tienen las características de vómito. Hay que diferenciar de la de la rumiación, ¿no? El retorno del contenido al estómago, del estómago a la boca, y estos los mastican y los vuelven a digerir. Eso es la rumiación, ¿no? Entonces, nosotros cuando es vómito no nos da tiempo a hacer rumiación, no nos da tiempo a masticar y a volverlos a digerir, porque han sido expulsados con tanta fuerza desde el estómago que no nos da tiempo a eso. Les había dicho que esto es un problema de salud pública y hasta es un diagnóstico subestimado, como por ejemplo en la dispepsia, ¿no? La dispepsia dice 60% son funcionales, pero realmente es la estadística real, porque muchas dispepsias pasan desapercibidas, porque hacen sus medidas higiénico-dietéticas en casa, porque van a la farmacia, se compran su pastillita, ¿no? Probablemente haya una mayor prevalencia, solo que esto está subestimado por este acceso rápido a los medicamentos en el Perú. Cuando nosotros hablamos de náuseas, y esto sí es importante que ustedes lo entiendan, porque de acá nace el manejo. Dice, cuando yo voy a tener náuseas, debe haber varios estímulos, ¿no? Puedo yo tener estímulos periféricos, puedo yo tener estímulos centrales, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hablo de vómito, estos vómitos tienen que generarse en algún receptor periférico superficial, ¿no? En algún receptor periférico superficial debe iniciarse. De repente se va a iniciar en los órganos
intraabdominales, ¿no? De repente en el estómago, en los intestinos, en los conductos biliares, puede presentarse el estímulo a nivel del corazón o a nivel vestibular, ¿no? Y estos van a través de las vías aferentes van a llegar al centro del vómito, que está, o a la zona quimiorreceptora. Hay dos controladores del vómito, que son el centro del vómito y la zona quimiorreceptora. La zona quimiorreceptora, que se encuentra en el piso del cuarto ventrículo, y el centro del vómito, que está y el centro del vómito. Entonces, para yo llegar al centro del vómito, tengo algunas veces que pasar por la zona quimiorreceptora. ¿Y qué cosa es la zona quimiorreceptora? La zona quimiorreceptora es la confluencia de una serie de receptores de serotonina, receptores de histamina, receptores de dopamina, etcétera, ¿no? Y muchas veces los medicamentos que nosotros usamos para esto actúan sobre estos receptores en esta zona quimiorreceptora. Entonces, van a haber estímulos que van a actuar directamente sobre el centro del vómito, como son aquellos estímulos provenientes del tracto digestivo, del corazón, del riñón o de la vejiga, pero también van a haber estímulos que van a actuar directamente a nivel de la zona quimiorreceptora, y de la zona quimiorreceptora se va a enviar una información al centro del vómito, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Y de ahí va a salir una neurona eferente que se va a dirigir hacia el intestino, produciendo una contracción brusca del intestino, del estómago, relajación del fondo, apertura del esfínter esofágico inferior y expulsión del contenido alimentario. Nos dice que esta zona quimiorreceptora es una zona que carece de barrera hematoencefálica. Entonces, ¿quiénes van a llegar a esta zona quimiorreceptora? Todas aquellas sustancias tóxicas del sangre o del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, dice, ya sean estos estímulos químicos o sean otro tipo de estímulos. Por ejemplo, pueden ser pacientes con quimioterapia, ¿no? Que les ponen fármacos químicos, pacientes con toxinas, de repente una gastroenterocolitis por entomoeba histolítica que libera toxinas, pacientes con cetoacidosis diabética. Todos estos van a generar sustancias químicas que van a llegar a la zona quimiorreceptora porque esta no tiene barrera hematoencefálica. Entonces, y los que van a llegar directamente al centro del vómito son estos que están hacia el lado izquierdo, que son la faringe, el estómago, intestinos, conductos biliares. Estos actúan directamente en el centro del vómito y estos de este lado actúan a través de la zona quimiorreceptora. Por eso es que el centro del vómito puede estimularse directa o indirectamente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los pacientes que tienen diarrea? Dice, cuando un paciente tiene diarrea, va a liberar sustancias químicas. Entonces, por ende, va a llegar a la zona quimiorreceptora sus toxinas, ¿no? Pero también se va a producir una irritación del intestino, una inflamación. Cuando un paciente tiene diarrea aguda, va a producir vómito por doble mecanismo, tanto por estimulación directa del centro de vómito como por la zona quimiorreceptora. Por eso que cuando hay una infección intestinal, los vómitos son imparables, porque son dos zonas las que se están afectando. Entonces hemos visto que las vías aferentes pueden llegar pues de cualquier lugar, pueden llegar del tubo digestivo, pueden llegar del corazón, de la faringe, pueden llegar de la zona vestibular. Ahí están los receptores periféricos, ¿no? Luego estos van a llegar directamente hasta la zona quimiorreceptora, indirectamente o directamente a través del centro de vómito. De estos dos van a salir las neuronas eferentes hacia el intestino, produciendo una contracción brusca del intestino, relajación del fondo, apertura del esfínter esofágico inferior y expulsión involuntaria y brusca del contenido gástrico. Así se producen las náuseas y los vómitos.
Entonces, ustedes he estado mencionando varias cosas. Digo, el vómito se va a producir no solo porque hay una alteración de los órganos abdominales, sino también porque puede haber una alteración en la corteza cerebral. Pacientes, por ejemplo, con por trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, donde el problema es a nivel central y van a cursar con náuseas y vómitos. Pacientes que tengan alteración del núcleo vestibular, un vértigo, un síndrome de Menetría, también van a cursar con vómito. O los que llegan a la zona quimiorreceptora, todos aquellos que liberen toxinas o sustancias químicas a la sangre, van a actuar directamente a nivel de la zona quimiorreceptora. ¿Hay medicamentos que producen náuseas y vómitos? Sí, por eso es importante preguntarle al paciente si consume alguna cosa, ¿no? Todos estos medicamentos pueden producir náuseas y vómitos. Problemas propios del tubo digestivo, por ejemplo, que haya una obstrucción intestinal, que haya gastroparesias, que haya dispepsia funcional, que el paciente esté recibiendo radioterapia, que es sustancia química y que va a actuar a nivel de la zona quimiorreceptora, inflamación peritoneal, por ejemplo, colecistitis, pancreatitis, hepatitis, ¿no? Cualquier órgano intraabdominal por estimulación directa al centro del vómito va a producir vómitos. Y hemos hablado de las infecciones gastrointestinales, que estas podían producir vómito, pero por doble mecanismo, directamente sobre el centro del vómito, indirectamente sobre la zona quimiorreceptora. Problemas del sistema nervioso central, los tumores, los derrames cerebrales, las meningitis, condiciones psiquiátricas donde actúan a nivel de la corteza cerebral, desórdenes laberínticos como la laberintitis, la enfermedad menetrea, causas metabólicas o endocrinológicas, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hasta hay un vómitos con tendencia cíclica, familiar, ¿no? Hay varias cosas que pueden producir náuseas y vómitos. El hecho que el vómito salga por la boca no quiere decir que el problema esté exclusivamente en el tubo digestivo, sino que estas náuseas y vómitos pueden estar en otro lugar y solamente el intestino y el estómago van a ser los órganos efectores, los que van a producir el mecanismo reflejo, pero no van a ser los órganos efectores donde se ha producido el estímulo. ¿Qué significa vómitos funcionales? Funcionales hemos hablado que son vómitos que no tienen nada que ver con una causa orgánica, ¿no? Y pueden haber estos vómitos por estrés, por ansiedad, por pánico, ¿no? 1 o más episodios de vómitos por semana durante los últimos 3 meses. Con alguno de estos síntomas, para que estos vómitos sean catalogados como funcionales, debe haber existido previo a esto rumiación, vómitos inducidos o que tengan ya desórdenes psiquiátricos diagnosticados, ¿no? Hemos visto que estos síndromes son criterios de exclusión. Los funcionales son de exclusión, no es una causa orgánica. El síndrome de vómitos cíclicos es un ejemplo típico de vómito funcional. Dice que 3 o más episodios discretos cíclicos al año. Hay historia familiar de vómito, varias de la familia vomitan o tienen historia de migrañas. Es más frecuente en el niño y conforme van creciendo va a ir desapareciendo y no hay una causa orgánica. El síndrome de vómitos cíclicos tiene tendencia hereditaria. Y hemos hablado, cuando hemos mencionado la fisiopatología de las náuseas y vómitos, que existían diferentes células o estímulos periféricos, ¿no? Que podían estar en la corteza, en el núcleo vestibular, en los quimiorreceptores o en los órganos abdominales. A nivel de la corteza cerebral, cualquier estímulo psicológico, estrés, ansiedad, depresión, anorexia, bulimia, estímulo posicional a nivel del núcleo vestibular, de repente el vértigo, sustancias químicas o tóxicas que actúan sobre los quimiorreceptores, por ejemplo, la carcinomatosis, la cetoacidosis diabética, la uremia.
o irritación propia de los órganos abdominales. Los vómitos agudos son aquellos vómitos que tienen corta duración, menor de 48 horas, generalmente son producidos secundarios a procesos infecciosos, medicamentosos o enfermedades crónicas de base. Los vómitos crónicos más de un mes de duración son aquellos pacientes que están tomando medicamentos durante mucho tiempo. Por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide, ¿no?, que consumen analgésicos y corticoides durante mucho tiempo, es un vómito crónico. Entonces, para que se produzca vómito, tiene que haber náusea, hemos visto, ¿no? Y esta náusea muchas veces se acompañan de síntomas autonómicos, como por ejemplo sudoración, salivación, relajación del estómago, diarreas, taquicardia, dolor abdominal. Esta náusea va a generar una contracción brusca de la pared abdominal, torácica, intercostal y va a producir la arcada. Esta arcada persistente va a generar el vómito. Tiene que haber una secuencia para que nosotros podamos diferenciar si realmente pues es un vómito, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nosotros hablamos de náuseas y vómitos? Tenemos que examinar todas las características organolépticas del vómito, desde qué sale, cómo sale, qué circunstancias sale, cómo huele, qué contiene, cuánto tiempo después de haber comido, todas las características del vómito. A eso se llama características organolépticas del vómito. Si hay síntomas asociados como dolor, fiebre, ictericia o baja de peso. Entonces, cuando yo le voy a preguntar, le voy a decir, señor, ¿usted vomita ya así de un rato después de más de 12 horas de lo que ha comido su comida? Me dice, sí, probablemente sea una gastroparesis. Y dicen, ¿usted vomita dentro después de haber consumido unas 24 horas, un día o 2 días después, lo mismo que ha consumido el día anterior? Sí, es una estenosis pylori. Entonces, cada característica organoléptica del vómito me va a decir dónde está la lesión. Por eso es importante preguntar. Por eso me dice, yo vomito bilis. Entonces, el problema ya no está en el estómago, porque esa bilis debe estar viniendo pues desde el intestino, donde desemboca. Pues ahí debe estar. Ya voy a incluir que sea pues un problema de estenosis pilórica, por ejemplo, ¿no? Voy a buscar más en el intestino. En el examen físico, ¿qué es lo que yo debo ver? Debo ver el estado hemodinámico. Toda persona que vomita, toda persona que vomita, toda persona que vomita va a perder electrolitos, ¿no? Va a poder perder potasio, va a perder cloro. Y no solamente va a haber pues alteración en su estado hemodinámico por pérdida de volumen, sino también va a haber alteraciones hidroelectrolíticas. Luego tenemos que explorar todo. Hemos visto que hay causas neurológicas, hay causas ginecológicas, endocrinológicas, ¿no? Hay que explorar el abdomen, hay que hacer una evaluación neurológica también. En el examen físico hay que ver si hay síntomas que nos puedan orientar a la causa del vómito. Si hay fiebre, de repente pensaré que es una infección. Si hay taquicardia, ¿no? Hipotensión, diré pues que este paciente está con una hipovolemia, que hay mucosas orales secas, que hay esclerodactilia, de repente esto es una esclerodermia, que hay ictericia, de repente es una coledocolitiasis o es una hepatitis, que hay hepatomegalia de la misma forma, ¿no? Entonces, cada uno de los hallazgos del examen físico me van a ayudar a establecer cuál es la causa o dónde se está produciendo el estímulo periférico. ¿Qué exámenes debemos pedir? Primero, todo aquello que esté relacionado al medio interno, los electrolitos, la uricreatinina, porque el paciente está deshidratado, va a ser una hipovolemia y esa hipovolemia va a producir una insuficiencia renal de tipo prerrenal, ¿no?
buscar en los exámenes causas que puedan justificar el vómito del paciente, como la amilasa, lipasa, para ver si hay problemas de pancreatitis, colestasis, coledocolitiasis. Desde el embarazo, de la misma forma. Evaluado exámenes estructurales como la ecografía, la radiografía de abdomen, la endoscopía para buscar una causa, y de la actividad motora, lo que se llama escintigrafía gástrica, sobre todo cuando sospechamos que el paciente pues está haciendo una gastroparesia y que por ende el paciente tiene un retardo en su vaciamiento gástrico. Esta, por ejemplo, es una radiografía de un paciente que está vomitando, ¿no? Le toman una placa echada y digo, bueno, acá parece que hay gases, de repente son heces. Al mismo paciente le hago parar y veo esto, ¿no? Los famosos niveles hidroaéreos. Esto se trata de una obstrucción intestinal. Entonces, los exámenes auxiliares deben ir enfocados a lo que nosotros queremos demostrar. Tú ya tienes la sospecha clínica, diagnóstica, y tus exámenes auxiliares deben ayudarte a afirmar o descartar. No te van a plantear un nuevo diagnóstico, pero te van a ayudar a afirmar o descartar. La escintografía gástrica dice que nosotros cuando comemos, a las 2 horas que hemos comido, el 60% de nuestro alimento ya debió pasar al estómago. Y a las 4 horas, en tu estómago solo debe quedar menos del 10%. Entonces, de tal forma que un vaciamiento gástrico completo dura entre 6 y 8 horas. Si yo le hago este examen al paciente y veo comida, entonces probablemente su vaciamiento gástrico está siendo alterado. ¿Cuál es el tratamiento? Primero hemos visto que los pacientes van a perder agua y si pierden agua van a perder electrolitos, ¿no? Corregir los trastornos hidroelectrolíticos, identificar y tratar la causa subyacente. No es solo tratar el vómito, no es solo darle dimenhidrinato, no es solamente darle Gravol, tú tienes que identificar dónde está la causa de esas náuseas y vómitos, dónde está, es a nivel central, es a nivel vestibular, es a nivel abdominal. Entonces tú debes identificar eso para que puedas tratar al paciente. Conseguir el alivio de los síntomas. Cuando yo hospitalizo a un paciente, hospitalizo cuando el paciente está deshidratado, cuando hay hipotensión ortostática. Hemos visto que es la caída de la presión arterial, ustedes que ya han llegado, instrucción básica médica, es la caída de la presión arterial entre estar parado y estar sentado. Si hay trastornos hidroelectrolíticos, intolerancia oral, o si el paciente tiene comorbilidades. ¿Cuál es el manejo que debemos dar nosotros? Miren, habíamos hablado que la zona quimiorreceptora estaba integrado por varios receptores de serotonina, de histamina, de dopamina, receptores muscarínicos. Y habíamos dicho, esto es importante porque los medicamentos van a actuar sobre uno u otro receptor. Entonces tenemos medicamentos que actúan sobre los receptores histamínicos y dentro de eso está el dimeglutinato. ¿Cuándo yo debo usar dimeglutinato? Por ejemplo, cuando hay una laberintitis, una causa vestibular, pacientes con intoxicación urémica o pacientes postquirúrgicos. ¿Cuándo yo debo usar antimuscarínicos? Por ejemplo, la iosina y la escopolamina en los síndromes vertiginosos. Probablemente si ahí utilizo dimeglutinato no voy a tener la misma respuesta que utilizando la iosina o la escopolamina. Entonces, cada uno de estos receptores me va a indicar dónde se aproxima el daño y qué medicamentos yo debo utilizar. Por ejemplo, antagonistas de la serotonina, que es el ondansetron, dice que a este receptor de serotonina son los que llegan los agentes químicos, ¿no? Los agentes químicos y las toxinas. Por eso es que en estos pacientes el mejor medicamento es el ondansetron, y está indicado en pacientes que han recibido quimioterapia o radioterapia. Antidepresivos también se pueden utilizar en las náuseas y vómitos, sobre todo en los vómitos funcionales. ¿Y por qué? Porque ha habido una estimulación del sistema nervioso central. Miren, hemos dicho que existen 2 gatilladores del vómito, que son la zona quimiorreceptora
y el centro del vómito propiamente dicho. A nivel de la zona quimiorreceptora, actúan antagonistas de los receptores de serotonina, la metoclopramida, las fenotiacidas, las butirofenolas. A nivel del centro del vómito, actúan directamente la iosina y los antihistamínicos. A nivel de los órganos periféricos, actúan la iosina, los antihistamínicos como el dibenhidrinato y la metoclopramida. ¿Cuáles son las complicaciones? Pueden producir erosión dental, porque cuando vomitamos no vomitamos agua, también vomitamos ácido, y ese ácido puede producir erosión dental. Mallory Weiss, ¿qué cosa es el Mallory Weiss? Es el desgarro de la unión gastroesofágica. Síndrome de Borjave, ¿qué es el síndrome de Borjave? Es la perforación del esófago secundaria a los vómitos incoercibles. Aspiración pulmonar, a ver, vomita tanto que puede pasar ese contenido gástrico hacia la vía respiratoria y producirle pues una aspiración. Neumonitis química, justamente por el paso del ácido hacia los pulmones. Bien, estos vómitos pueden producir esto, ¿no? Esofagitis erosiva, hasta ulcerosa. Puede producir Mallory Weiss, que es el Mallory Weiss, es el desgarro de la unión gastroesofágica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, ¿qué cosa debemos saber nosotros de náuseas y vómitos? Primero debemos saber la fisiopatología. Debemos saber que existen dos reguladores del vómito, que es el centro del vómito propiamente dicho y la zona quimiorreceptora. Que hay estímulos que llegan al centro del vómito de forma directa, que son los órganos intraabdominales, y hay estímulos que van a llegar al centro del vómito y luego de van a llegar a la zona quimiorreceptora y luego de van a ir al centro del vómito, que son aquellos que están relacionados con sustancias químicas y toxinas, ¿no? Y que los medicamentos van a actuar de acuerdo a dónde se haya producido la alteración o cuál sea el receptor afectado, ahí van a actuar. Entonces hay que saber cuál es el receptor afectado y qué es lo que nosotros le podemos dar. Muy bien, y también es importante que ustedes sepan que las náuseas y vómitos, el órgano efector, las fibras efectoras, siempre van a estar en el estómago, en el intestino proximal. Eso no quiere decir que las náuseas y vómitos tengan un origen intestinal o gástrico. Han visto en la última diapositiva, dice identificar la causa subyacente. Yo tengo que identificar cuál fue el problema para poder solucionar. No puedo dar un medicamento para calmar porque eso no ayuda. Tengo que identificar el problema para poder mejorar. Muy bien. Entonces, el otro síntoma que nosotros habíamos visto era la disfagia. ¿Qué cosa era una disfagia? Era la dificultad al paso de los alimentos, ¿no? Y que esa disfagia podía ser de dos tipos. Podía ser una disfagia esofágica, bucal, esofaringia y esofágica. Algunas literaturas consideran incluso hasta 4 fases de la fase oral. Sin embargo, en la fase bucal tiene 2 fases. Una fase preparatoria, donde interviene desde la salivación, desde que vemos el alimento y queremos comerlo, desde esa fase. La salivación, la masticación, el cierre de la boca para evitar la salida del alimento por fuera de ella. Esa es la fase bucal. Y tiene otra fase que es la fase expulsiva, ¿no? La fase bucal, que es voluntaria. Esa fase expulsiva, ¿qué quiere decir? Que va a formar el bolo alimenticio y a través de la lengua va a botar el bolo alimenticio contra el paladar duro para luego ser impulsado o expulsado hacia la parte baja de la faringe, produciendo el descenso de la glotis y elevación del vello del paladar. Una vez que el alimento llega a esa zona, se apertura el esfínter esofágico superior y empieza la fase esofágica.
Esta fase esofágica va a impulsar el alimento a través de los movimientos peristálticos. Entonces acá ven ustedes, nosotros tenemos tres tipos de movimientos peristálticos. Una peristalsis primaria que impulsa el alimento del esfínter esofágico superior al inferior. Una onda peristáltica secundaria que se genera a la mitad del cuerpo del esófago para impulsar el alimento que se ha quedado en esta zona. Y una fase esofágica, una onda peristáltica terciaria, que ya son movimientos anómalos. Esas son las fases de la deglución, ¿no? Hemos visto que tiene una fase bucal donde intervienen dos fases. Una fase preparatoria que tiene que ver con la insalivación, la masticación, el cierre de la boca. Una fase expulsiva donde vamos a ver que el alimento va a ser empujado hacia la parte posterior para poder iniciar la fase faríngea. ¿Cuándo empieza la fase faríngea? Cuando hay cierre del epiglotis y elevación del velo del paladar. Y la fase esofágica, cuando se apertura el esfínter esofágico superior. Entonces, cuando nosotros hablamos de disfagia, quiere decir que en algún momento de esas fases se ha producido una alteración, sea en la fase bucal, en la fase faríngea, en la fase esofágica. Hemos visto que la disfagia o la deglución, la fase bucal es una fase voluntaria, la fase faríngea y esofágica es una fase involuntaria. Entonces, cuando hablamos de disfagia, hay dos tipos de disfagia, una disfagia orofaringea y una disfagia esofágica. La disfagia orofaringea es aquella que el paciente no logra pasar el alimento. Y antes de pasar el alimento, empieza a toser, a atorarse, a ahogarse, se podría decir. No llega a pasar el alimento. Por eso es la dificultad al inicio de la deglución. Se acompaña incluso de regurgitación nasal. Hay tos persistente. En cambio, la disfagia esofágica, el paciente llega a pasar el alimento, pero cuando... ¿Ahí a las 4? Sí, doctora, hoy avanzamos hasta 4:30. Sí, ¿no? Tengo que quedar a las 3 ya. Pero llega a pasar el alimento y cuando lo pasa siente que se atasca, que no pasa más, que pasa raspando o que pasa como una lija. Y el paciente dice, no, tengo que tomar agua para que pueda pasar. Es una disfagia esofágica, suele ser una disfagia progresiva, a sólidos y luego a líquidos. Puede estar asociado a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, esos son los tipos de disfagia, ¿no? La disfagia esofágica, por lo general, se debe a problemas estructurales del esófago. Por ejemplo, la calasia, por ejemplo, el espasmo esofágico difuso, por ejemplo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, por ejemplo, la estenosis esofágica, cáncer esofágico. Y la orofaringea generalmente se debe a problemas neurológicos, ¿no? O de la placa neuromuscular, como por ejemplo pacientes con alteración del centro de la deglución, como en las enfermedades isquémicas, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, enfermedades de la placa neuromotora, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, la demencia vulvar progresiva, las miopatías inflamatorias. Muy pocas veces la disfagia orofaringea va a ser secundaria a lesiones estructurales, como el cáncer de esófago,
membranas esofágicas superiores en cuadros de anemia severa, abscesos o cuerpos extraños. La disfagia esofágica, en cambio, se debe principalmente a causas estructurales. Entonces, cuando nosotros pongamos en el examen, vamos a decir, ¿no? Establezca diferencias entre disfagia esofágica y disfagia orofaríngea. Desde la ubicación, ¿no? El tipo de alimentos. La disfagia orofaríngea es a sólidos y a líquidos. La esofágica es progresiva, a sólidos y después a líquidos. Las causas son neuromusculares en la orofaringea y esofágicas en la estructurales en la esofágica. Miren esta radiografía, por ejemplo. Acá este es el pulmón, ¿no? Acá hay un absceso en el pulmón que está comprimiendo al esófago y eso le está produciendo disfagia. Entonces acá hay una causa extragástrica por compresión extrínseca. Acá esto es una radiografía de esófago con contraste. Miren el esófago cervical, el esófago torácico, y acá hay una estrechez, ¿no? Probablemente sea una estenosis esofágica. Las disfagias también pueden ser funcionales u orgánicas. Dice, es funcional cuando es a sólidos o es a líquidos, a cualquier cosa. Es orgánica cuando primero es a sólidos y luego es a líquido. Es funcional cuando la disfagia no se localiza en un solo punto, sino en varios puntos. Es orgánica cuando la disfagia se produce en la misma zona. Es funcional cuando la disfagia es intermitente y es orgánica cuando la disfagia es constante. Entonces acá tenemos algunos otros tipos de diferencias entre disfagia orgánica y disfagia funcional. Este es un cuadro comparativo donde habla de la disfagia orgánica orofaringea y la disfagia esofágica. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en un paciente con disfagia? Hay que hacer una historia clínica, ¿no? Y yo, para saber si esta disfagia es por alimentos o es por orofaringea o es esofágica, debo preguntar, ¿es la disfagia alimentos sólidos, líquidos o ambos? ¿Dónde persiste el paciente que el material deglutido se atasca? ¿Al inicio o logra pasar el alimento? Existen síntomas de disfunción orofaringea, por ejemplo, el paciente tose, se atora, se atraganta, hay regurgitación nasal. ¿Es la disfagia intermitente o es progresiva? ¿Es intermitente? A veces sí, a veces no. ¿O es progresiva cuando es a sólidos y luego es a líquidos? ¿Tiene el paciente historia de pirosis crónica, ¿no? Una pirosis ardor epigástrico que llega a la base del cuello asociado a dolor torácico? ¿Ha tomado el paciente medicamentos que produzcan esofagitis como la aspirina, fármacos que contengan cafeína, corticoides, ¿no? Entonces, al igual que la vez pasada que hablamos en dispepsia, nosotros tenemos que enfocarnos, decir, ¿tiene criterios de disfagia? Sí. ¿Es esta disfagia al inicio de la deglución o al pasar los alimentos? Si es para el inicio de la deglución, es disfagia orofaringea. Si el paciente logra pasar el alimento pero se atasca, es esofágica. ¿Esta esofágica es solo alimentos sólidos o es primero a sólidos y después a líquidos? Si es solamente a sólidos, lo más probable es que haya una obstrucción mecánica. Si es a sólidos y después a líquidos y no ha perdido peso, una estenosis péptica. Si es a sólidos y es primero a sólidos, luego a líquidos y pierde peso, un cáncer tiroideo. Eso es un algoritmo diagnóstico. Entonces, en todo paciente que tenga disfagia, estamos obligados, antes que realizar endoscopía, a hacer una radiografía de esófago con contraste. Si nosotros le hacemos la radiografía de esófago con contraste, no hay nada, lo dejamos ahí. Pero si encontramos una pequeña muesca, tenemos que completar con estudios de endoscopía. Miren, este es un esófago normal, una radiografía de esófago con contraste, y esto es una acalasia. Miren cómo el esófago se ha distendido por encima de la zona de obstrucción, ¿no? Acá
El problema es que el esfínter esofágico inferior se vuelve hipertónico hacia una especie de estenosis o de estenosis, ¿no? Acá, por ejemplo, otra radiografía de esófago con contraste, mira que está normal, normal, y esto está estrechado, y acá normal, normal. Esto es una estenosis péptica. Miren, dos causas de disfagia. Una esofagitis por reflujo severo, que está produciendo una estrechez del esfínter esofágico inferior. Otra causa de disfagia, donde está producido por un cáncer de esófago. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nosotros tenemos disfagia? Debemos ver si esta disfagia es aguda o es crónica. Si es aguda, lo más probable es que sea cuerpo extraño. Tiene que ir a endoscopia y extraer el cuerpo extraño. Si es crónica, tiene síntomas de alarma, radiografía de esófago con contraste y luego endoscopia. Muy bien. Vamos a hablar ahora de odinofagia. Acá hay que diferenciar. Vamos a avanzar hasta terminar lo de disfagia para que no nos quedemos en el aire. La odinofagia, ¿qué quiere decir? Que hay dolor al paso de los alimentos, no hay dificultad. Muchas veces los pacientes con reflujo gastroesofágico severo, como el que hemos visto anteriormente, como pueden tener odinofagia también, ¿no? O ingesta de cáusticos pueden producirles también odinofagia. ¿Y por qué se caracteriza? Dice, porque es un dolor retroesternal que no se presenta inmediatamente, 15 segundos después de la deglución. Refleja un proceso inflamatorio severo de la mucosa. ¿Cuáles son las causas de esta odinofagia? Ingesta de álcalis o de cáusticos, injuria inducida por píldoras, esofagitis infecciosa, citomegalovirus, Epstein-Barr virus, VIH, herpes y reflujo gastroesofágico severo. ¿Qué es el globo histérico? Es otro problema esofágico. El globo histérico es una sensación de nudo o cuerpo extraño a nivel del esfínter esofágico superior y que está asociado a problemas de ansiedad extrema y no está asociado a la deglución. Ustedes se han dado cuenta, disfagia dice dificultad al paso de los alimentos, o sea, la deglución. Odinofagia, dolor al paso de los alimentos 15 segundos después de haber consumido el alimento. Está relacionado al momento que yo voy a comer. Pero el globo histérico no. El globo histérico puede presentarse en cualquier momento, comas o no comas. Entonces, esa es la diferencia con los anteriores. Comas o no comas, se va a presentar. Vas a sentir como una bola que está acá arriba y no pasa, ¿no? Y eso se da en cuadros de estrés extremo, ansiedad, crisis de pánico, fobias intensas, ¿no? Y mira, ¿qué es lo que se produce? Veían el otro gráfico, este gráfico donde estábamos hablando de disfagia, de cómo se producían las ondas peristálticas, ¿no? Tiene la primera onda peristáltica, así bonito, ¿no? Como una onda armónica se producía. Luego, a mitad del cuerpo se producía la segunda onda peristáltica. Acá, cuando nosotros hablamos de globo histérico, esa onda peristáltica no existe, porque no existe deglución. Para que haya onda peristáltica tiene que haber deglución. Y acá viene, no, hay un balón, hay una cosa como si te hubieras pasado un tiro, una pelotita de plástico de viajes, algo que se ha atascado ahí, y no se produce en ningún momento la deglución. No se generan ondas peristálticas. Pero acá hay unas ondas peristálticas, dirán, esas son ondas peristálticas aberrantes porque hay un espasmo del esófago. ¿Cuáles son las causas del globo histérico? Trastornos psiquiátricos, ansiedad, pánico, depresión, hipocondría. ¿Qué debemos hacer en un paciente con globo histérico? Primero, radiografía de esófago con contraste. Si no hay una causa, buscar manometría o endoscopia. Lo más probable es que no encontremos nada, porque acá la causa es funcional, no es una causa orgánica.
En estos pacientes puede darles como terapia placebo, un inhibidor de bomba de protones, y lo más importante es la terapia psiquiátrica de fondo. Muy bien, chicos, hasta ahí vamos a avanzar. Nos toca hemorragia, y luego dolor abdominal y estreñimiento para la siguiente. Y termino también con lo que está pendiente de los otros, de la siguiente clase, que es síndromes esofágicos, enfermedad por reflujo gastroesofágico, cáusticos y algo más que no me acuerdo. ¿Ya? Nos quedamos ahí. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, doctora. Ya. Muy bien. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. En la siguiente clase.